La CELAC es esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se presenta como un foro de integración regional, pero tras 14 años no tiene sede, ni presupuesto, ni secretaría ejecutiva. Y lo que sí tiene es un largo historial de silencios sospechosamente cómplices. Nació con un pecado original, por cierto, porque fue creada por Hugo Chávez y los Castro para consolidar su relato antiimperialista y para proteger dictaduras amigas. El resultado: cero integración real, muchas cumbres y pocos logros. Sus miembros evitan hablar de presos políticos, de crímenes de lesa humanidad o de dictaduras, porque Cuba, Nicaragua y Venezuela son víctimas y no victimarios, ¿cierto? Cuando los integrantes de la CELAC se reúnen, hacen de cuenta que ahí no hay ni represión, ni miseria, ni presos políticos, y tampoco fraudes electorales, para que siempre los mismos permanezcan en el poder. Y aunque las declaraciones finales hablan de libertad y democracia, parece una burla, ¿cierto? La reciente cumbre de Tegucigalpa lo refleja. Solo 10 de los 33 jefes de Estado asistieron. No fueron ni Milei, ni Boric, ni Bukele, pero tampoco Maduro y Ortega. Pero sí enviaron a sus cancilleres porque ausentes no quieren perder su silla. Y mientras tanto, China avanza. Sí, China. Como indica la declaración de Beijing de la cuarta reunión ministerial del foro China-CELAC, el pasado 13 de mayo. Ahí se habla de la proscripción de armas nucleares para Latinoamérica. Pero China sí que las tiene, ¿eh? Total que la relación CELAC-China crece y con eso la influencia de un modelo que redefine derechos humanos como derechos al desarrollo. Calla, por supuesto, sobre Taiwán, presos políticos o democracia liberal. La CELAC ya no es un espacio de integración, es un tentáculo chino, una cueva de Alibaba para dictadores, un eco del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y su objetivo no es unir a Latinoamérica, sino separarla del mundo más libre. Y en esa separación, lo que se pierde no es un asiento en la ONU, se pierde libertad, se pierde democracia y dignidad. Y por cierto, en contra de lo que se pregona, también se pierden muchos derechos de los latinoamericanos. Prepárate porque estamos listos para desentrañar este misterio. ¿Qué cosa es la CELAC? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes la integran? ¿Y con qué intenciones? Comencemos de una vez con la conversación con el autor del libro La Galaxia Rosa, Sebastián Grundberger. Sebastián, muchas gracias por tomar esta conversación. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Un gusto. ¿Qué debemos entender de la reciente reunión del foro de la CELAC China? Hay una serie de puntos muy claves en la declaración de Beijing, pero me gustaría tu lectura general primero. Sí, yo creo que es una continuidad, porque ha habido muchas de ese tipo de reuniones. No es la primera ni será la última, sino es parte de una estrategia de inmersión china en no solamente, digamos, en lo económico, sino también en lo político de América Latina, en imponer de alguna forma sus condiciones y su visión del mundo a otro continente, siempre en intercambio de beneficios económicos. Es correcto. Sin embargo, la CELAC parece tener una agenda muy clara. ¿Esa agenda está de alguna forma dictada por China o alineada con los intereses chinos? Mira, cuando tú estás pensando en qué es la CELAC, cómo nace la CELAC nace como un contrapeso a la OEA. Y la OEA obviamente tiene en su seno a Estados Unidos, que tiene un rol dominante, y a Canadá. Y la CELAC de alguna forma es el intento de formar un grupo de países que defienden intereses sin Estados Unidos.
Ujú. Eso para China es muy interesante porque los chinos tratan de siempre meterse entre medio de la relación de Occidente en general, entendido como como Estados Unidos y Europa en primer lugar, y, y América Latina y cualquier tipo de países, no solo en América Latina, ¿no? Eso es parte de una lucha ideológica global y de un interés global, por lo cual una organización que nace en oposición de alguna forma a Estados Unidos es particularmente interesante para los chinos para ahí meter sus narrativas. Hay en este asunto, como tú dices, en este asunto de la oposición, no tiene que ver con un desarrollo propio, sino con oponerse a otra cosa. Hay algunas cuantas cosas en común que me llaman la atención respecto de por qué los países, entiendo que no todos, pero los países miembros de la CELAC aceptan algunas condiciones de China, ¿no? Y algunas de esas condiciones tienen que ver, por ejemplo, con la idea de una única China, ¿no? Una Sí. China unificada. Es decir, esto deja fuera, por ejemplo, al Tíbet, ¿no? Pero mira, por ejemplo, eso de una China, eso es básicamente el apoyo frente a cualquier posible agresión hacia Taiwán. Em, pero aparte de eso hay mucho más, ¿no? Detrás de eso es un intento chino a cambiar lo que nosotros entendemos como democracia y derechos humanos, esa narrativa que ven de que la democracia tiene que ver con el voto, con libertades individuales, que los derechos humanos son libertades individuales como libertad de expresión, libertad de religión, todo eso, y lo tratan de cambiar en una narrativa donde los derechos humanos es como una especie de derecho colectivo, derecho al desarrollo, ¿no? Al superar la pobreza, y ahí muestran que ellos son más eficientes, o según ellos son más eficientes que los países democráticos, y de eso sale de que la democracia, como nosotros la entendemos, para ellos es un modelo que es inferior al modelo, bueno, del Partido Comunista Único. Y de alguna forma en esas declaraciones ponen muchas narrativas que apuntan en esa dirección. O Y sea, ahí no es solo Taiwán, es el rol como potencia, digamos, rectora, no solamente en lo político, también en lo moral y en lo político de China. Y eso viene de hace mucho rato y eso también se nota ahí. ahí es a donde quisiera poner la lupa un segundo, Sebastián, porque si, otra vez, no todos, no podemos poner a Argentina en la misma bolsa, ¿no? Pero si los países miembros de la CELAC dan por sentado esto que tú dices, aceptan No, que tú dices, esto que tú dices, implica un peligro para los países miembros, para la población de los países miembros de la CELAC, porque implica un cambio de paradigma en la democracia. Entonces, bueno, sí, porque de alguna forma se está socavando la idea de una democracia liberal. Eso, mira, tú has visto en la última reunión de la CELAC en Honduras, porque vemos que claramente Xiomara Castro hace un uso político indebido de la CELAC porque lo algunos convierte en una países arma se política. separan de la declaración, es correcto, sí. Exactamente, y había países que salieron de esto y decían, nosotros no vamos a firmar esto, como Argentina, como Paraguay. Eh, y por lo cual, pero ahora tienes en la CELAC, la gran mayoría de los países están gobernados por gobiernos afines a lo que yo en mi libro llamo la galaxia rosa, que es una izquierda que oscila entre socialdemocrática y entre dictaduras, francamente, y que juntos, de alguna forma, en política exterior, están siguiendo a una agenda profundamente anti-occidental y, en el fondo, antidemocrática. Por Autoritario. eso, ese terreno es muy fértil, el terreno que está preparado por Cuba, sobre todo, porque todo esto viene de la narrativa antiimperialista de Cuba, antiimperialista contra Estados Unidos, no contra China o contra Rusia. Es un terreno preparado donde los chinos entran muy fácil porque son muy hábiles en explotar a todas estas críticas que hay hace mucho rato en América Latina contra Estados Unidos, presentando a Estados Unidos como el gran adversario, como el gran malo
Sí. y con eso no tener que justificarse a sí mismos, sino ellos ganan altura moral. Es lo mismo, Cuba se justifica sobre todo con el hecho que es contra Estados Unidos y entonces no habla de su propio violaciones a los derechos humanos, cosa parecida que pasa con Venezuela, que francamente empieza a pasar con México, empieza a pasar con Colombia, empieza a pasar con otros países que ven un opositor en Estados Unidos y después no tienen que justificarse para adentro, y Ok. eso cabe perfecto a la narrativa china. Si los países que forman parte de la CELAC son tan divergentes, entonces, ¿cómo definimos a la CELAC? ¿Qué es al fin de cuentas? Bueno, todos son miembros de la CELAC en el fondo. Es una institución que fue fundada con este afán que les dije, ¿no? De que hacer un contrapeso a Estados Unidos. Pero todos se unieron, más allá si son de izquierda o derecha, es un foro de gobiernos que obviamente se juntan y bueno, según de quién está, digamos, en mayoría, también toma distintos tipos de orientaciones políticas, pero en su esencia tiene esta idea, la cual dije. Ahora, yo no, también hay una cumbre CELAC-UE, por lo cual no voy a decir que todo lo que dice CELAC es malo, sino es otro foro de articulación en América Latina. No es una organización como otras organizaciones, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que son organizaciones que están básicamente hechos para legitimar a narrativas autoritarias, no solamente en América Latina, sino más allá. Pero existen intentos de cooptar la CELAC y alinearse con esa agenda profundamente, bueno, francamente antiliberal y antidemocrática. Porque la lógica está un poco decir de que una democracia que es neoliberal no puede ser democracia. Usan esa palabra del neoliberalismo como una palabra, digamos, de lucha, ¿no? Sí, me he encontrado muchas cosas en términos de etiquetar, de defender o de evadir etiquetas. Gente que dice que, por ejemplo, lo de Venezuela no es socialismo. Pero bueno, quisiera terminar contigo con un punto muy, muy claro. Es cierto que la CELAC tiene estas interacciones, como con la Unión Europea, que acabas de mencionar, pero quisiera rematar esta conversación con eh, ¿es necesario ver ciertas alertas respecto de la cooperación China-CELAC? Sí, claro que sí. Es la misma alerta que tiene cuando Rusia ingresa al Parlacén como observador, por ejemplo. Ujú. Son poderes extranjeras que son profundamente antidemocráticas, que tienen un interés muy clara, que es de dominación y es imponer un relato que es autoritario, y bueno, trabajar contra los valores occidentales. Eso es, y de alguna forma uno les ingresa por casa y de alguna forma es cuando uno acepta su dinero, uno de alguna forma acepta un trato, ¿no? Un trato de que no se puede criticar China a nivel internacional, que no se puede hablar de una dictadura unipersonal cada vez con tintes más totalitarios que esta China de Xi Jinping, hay que decirlo, con presos políticos, con matanzas masivas. Todo eso no se dice. Todo eso se trata de porque uno tiene interés de que China invierte, por mucho que uno cae a veces en la trampa de una deuda de la cual tampoco uno puede hablar mucho en público. Por lo cual, los chinos son muy hábiles en socavar la discusión sobre lo que hace China en América Latina. O sea, China conoce a América Latina mucho mejor que América Latina conoce a China. Y Eso. ese desbalance es un gran problema. Cuando uno hace un negocio con alguien, es importante que uno conozca bien y qué hay detrás de eso. Y Porque pronto, creo que hay muchas condiciones que no estarían dispuestos muchos latinoamericanos a sacrificar. Quiero decir una última cosa. sí, Los chinos operan muchísimo con declaraciones. Sacan una declaración aquí, una declaración acá, una declaración acá, ponen algún lenguaje pequeño ahí, allá, allá, que no llama mucho la atención a los latinoamericanos, pero que están alimentando a la narrativa china y que les pueden usar internamente para de alguna forma justificar su actuar. Decir, pero Argentina firmó eso, pero Perú firmó eso, pero esos firmaron eso. Los latinos, en cambio, son menos legalistas y piensan, ¿a qué me cuesta firmar esa cosa sobre amistad y sobre el derecho de cada uno de escoger su modelo de desarrollo? Y ese típico lenguaje que está en todas partes.
Por lo cual, yo simplemente llamo a ver no solamente lo que dicen los textos que uno firma, sino lo que los chinos están queriendo decir con esos textos. Sin duda. Y como a los políticos latinoamericanos en Latinoamérica electoralmente no les cuesta haber firmado algo con los chinos, bueno, siguen firmando. Y eso me parece un peligro y algo que hay que alertar. Y para hacer una propaganda, yo escribí un libro que se llama La Galaxia Rosa, que lo pueden encontrar, simplemente googlean La Galaxia Rosa, Foro Sao Paulo, y ahí pueden leer mucho de eso. Es un libro, lo recomiendo mucho, es un libro breve en extensión, pero cargado de información. Es Sebastián Grundberg. Es la idea. Muchas gracias, Gabriel, por tenerme en tu programa. A ti. Siempre me gusta mucho conversar con el tipo de personajes con el que voy a charlar a continuación, porque conocen, creo yo, las tripas del dragón. Arturo McFields fue embajador nicaragüense ante la OEA. Vaya si sabe de este asunto. Arturo, muchas gracias por tomar esta conversación. ¿Por qué cuando intentamos comprender el funcionamiento de la CELAC nos quedamos con la idea de que se trata de un amigos diciéndose a sí mismos cuán interesantes, cuán dignos y cuán dispuestos están a pelear contra un imperialismo que los oprime, pero no vemos una respuesta política real de quienes forman parte de esta organización, que por cierto, sea dicho de paso, es demasiado heterogénea, ¿no? Sí, creo que a como lo estás planteando un poco, ¿no? Esta heterogeneidad de ideológica es un tema, pero sobre todo la CELAC nace con pecado original. Desde su formación, su objetivo principal fue crear un organismo hemisférico sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Correcto. Y a partir de ahí empezar a construir algo que en su momento iba a reemplazar a la Organización de Estados Americanos. Pero han pasado casi 15 años y no se ha logrado. La CELAC no tiene sede, la CELAC no tiene presupuesto, la CELAC no tiene una secretaría ejecutiva. Y por esto mismo, aunque se tomen cada vez y cuando alguna que otra declaración o resolución, no se le puede dar seguimiento porque no hay una secretaría ejecutiva que se encargue de darle seguimiento. Solo hay presidencias pro tempore que no cuentan con un presupuesto específico para convertir en realidad estas promesas y estos sueños de humo. Apañar, solapar dictaduras no parece ser un buen objetivo para una organización internacional. Creo que ahí estamos tocando el alma y motor de la CELAC, que fue creada en gran manera por los petrodólares de Hugo Chávez y por la matriz ideológica de los hermanos Castro en la isla de Cuba. Y si juntamos esto, la CELAC parecía que podía lograr algo porque tenía este financiamiento robusto de Venezuela y tenía la matriz ideológica de los hermanos Castro. Sin embargo, al desaparecer los dólares, los petrodólares, también la CELAC se fue diluyendo en medio de la llanura y en los últimos 3 años han querido revitalizarla con el regreso de presidentes como en su momento Andrés Manuel López Obrador y posteriormente el presidente de Argentina en su momento, mucho antes de que llegara Javier Milei, por supuesto, ¿no? Pero entonces inició con una fuerza de petrodólares, se diluyó en la llanura y en los últimos 4 años han querido revitalizarla. Sin embargo, hace pocas semanas hubo una reunión de la CELAC de presidentes y no lograron ni siquiera una resolución que fuera aprobada, porque no existe esa fortaleza que tienen otras organizaciones. Existe una aspiración de integración, pero sin integridad. A ver, estaban presentes Bolivia, Brasil, Colombia, México, Cuba, Guatemala, Haití, Guyana, San Vicente, y por supuesto Honduras, que era el país, Granadinas y por supuesto Honduras, que era el país anfitrión. Pero como bien dices, Arturo, hubo ahí una serie de declaraciones
pero no hubo acuerdos, salvo la idea de reunirse para conformar un bloque económico que alguna vez tuvo la aspiración de incluso una moneda en común. ¿Suena eso posible o razonable? Dentro de la propuesta original que había impulsado Hugo Chávez, se había hablado incluso de dos monedas. Una inicialmente fue el sucre, luego se habló de una que se llamaba Petro, nada que ver con el actual presidente, pero fueron ideas que surgieron, Se pero habló que de no se sur también, ¿es correcto? también, pero el Sucre probablemente fue una de las que lograron, creo, un par de transacciones, sobre todo Rafael Correa fue uno de los que le impulsó y acabó en un pleito muy grande que tuvo que llegar a cortes internacionales porque esa moneda no existía y no tenía ningún respaldo económico. Y como le decía, se diluyó la CELAC, luego intenta volver hace 4 años y está navegando en aguas inciertas, aunque el nuevo contexto de guerra financiera entre Estados Unidos y China ha sido aprovechado por Pekín para tratar de revitalizar la OEA con el cuarto foro CELAC China que se está realizando justo en estos momentos en Pekín. ¿Y qué es lo que se puede esperar de esta reunión CELAC-China? Porque si el objetivo era oponerse al imperialismo, China es precisamente eso, imperialista. Creo que China quiere ejercer un poco de presión y mostrar un poco de músculo a Estados Unidos y decir, incluso en tu traspatio sigo teniendo una fuerte influencia. Algo que ya no es tan cierto, porque recordemos que China ya no tiene aquel crecimiento robusto de 10% anual de hace una década. China se ha venido decantando, tiene una serie de crisis inmobiliaria y es incapaz de llevar a cabo muchos proyectos. Recordemos el famoso tren bala en México, que nunca lo llegamos a ver. Recordemos proyectos fallidos como una represa en Ecuador, que fue un desastre, y que cuando el gobierno de Ecuador vino y dijo, queremos reclamar daños por esta represa y que solucionen el problema, China dijo, sí te la voy a reparar, pero déjamela que yo la controle por 30 años. Es bien complicada la relación con China. En Nicaragua se prometió un canal interoceánico y ni siquiera barcos de papel han cruzado por ese canal interoceánico. La CELAC ha tenido algunos proyectos exitosos, o mejor dicho, China ha tenido algunos proyectos exitosos que ha vendido a Latinoamérica, pero actualmente no está en un buen momento. No está en un buen momento para prometer o al menos cumplir estos anuncios que pueden derivar del foro CELAC. ¿Qué relación tiene la presencia de Rusia, que sigue operando, como bien sabemos, en algunos, precisamente de la mano de las dictaduras latinoamericanas? ¿Qué relación tiene entonces este triángulo en este territorio que tú dijiste tu patio trasero, hablando de Latinoamérica? A los latinoamericanos claramente nos molesta mucho este término correctamente, ¿no? Pero ¿qué lugar tiene Rusia entonces y qué relación tiene en el juego de poderes que siempre ha tenido con China? Creo que en el caso de Rusia, el tema de los juegos de guerra y las propuestas que tienen que ver con armamento, eh, con algunos proyectos que incluyen donaciones de trigo para algunos países muy pobres, como Bolivia, como Venezuela, como las islas del Caribe, que uno dice tienen el apoyo como de 13 países, pero son países que cada uno de ellos tienen 50,000 personas. O sea, son países bastante pequeños y que con una donación de trigo de Rusia, ellos logran algún tipo de beneficio. Pero más allá de la influencia oscura de Rusia, yo creo que China es uno de los que ha sabido vender promesas y jugar con algunos proyectos que ha vendido a Latinoamérica y que en el pasado tuvieron algún atractivo, pero que actualmente existe desconfianza en muchos proyectos de China, sobre todo porque no cuentan con presupuesto, pero también por la deuda trampa que generan en muchos de los países que se aventuran. Incluso Chile, que es un país muy desarrollado, la energía de Chile está en manos de China. Los buses eléctricos están en manos de China.
la infraestructura, la industria del cobre y del litio ya no le pertenecen a Chile, está en manos de China. Y ahorita ellos dicen, ¿qué podemos hacer si nuestras exportaciones dependen de China? Chile es el claro ejemplo de cómo un país rico puede volverse esclavo de una superpotencia. La pregunta que me lleva a esto indefectiblemente es si este panorama que nos estás describiendo es tan tremendo como lo estás describiendo, entonces la CELAC no es más que un tentáculo asiático. Creo que la CELAC es una especie de tentáculo asiático, pero que también actúa como una especie de cueva de Alibaba para las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ahora Bolivia también, que se está integrando cada vez con más fuerza a este club de dictadores. Hablemos de las ausencias de la reunión de 2025 de la CELAC. Uno, claro que se imaginaba que allí no estaría ni Nayib Bukele, ni Noboa, ni Javier Milei. Eso era un hecho. Ideológicamente están en las antípodas de quienes rigen la CELAC. Pero ¿por qué no están aquellas izquierdas que, y digo izquierdas no por hago las comillas no porque no sean de izquierda, sino porque uno no entiende por qué no estuvo Boric, por qué no estuvo el nuevo presidente de izquierda de Uruguay, por qué no están ellos. Creo que hay una especie de cautela generada con la llegada del presidente Trump y no todo el mundo quiere quemarse con este tipo de organizaciones. Tiene que ver con el tamaño en el que tiene cada uno de los países. Me explico. México asistió. Creo que México asiste porque tiene una relación de cercanía con la primer mujer presidenta de México, con la primer presidenta mujer de Honduras. Entonces Con Xiomara Castro. hay una especie de necesidad de validación y de solidaridad con la presidenta de Honduras. Pero el hecho es cómo la CELAC no tuvo el poder de convocatoria incluso para sentar a la mesa a los tiranos de siempre, como el dictador Maduro o el dictador Daniel Ortega. No tuvieron un sitio en la mesa, aunque sí llegaron sus cancilleres y delegaciones, pues, de rigor, porque tienen que estar en la CELAC. Creo que es una muestra de cómo la CELAC se ha ido debilitando a tal grado que ni las mismas izquierdas terminan por convencerse de qué tan buenos o tangibles son los resultados CELAC. ¿Y qué puede esperarse de la relación de Gustavo Petro con Estados Unidos, teniendo en cuenta las fricciones en el inicio del gobierno de Donald Trump y este nuevo rol de Gustavo Petro como presidente pro tempore de la CELAC? Muy interesante tu pregunta, porque yo creo que Petro está a punto de dinamitar 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que lo vimos hace poco, que lo celebraron en grande, ¿no? Y Petro está dinamitando esta relación en el altar de sus propias ambiciones personales. Ahí la está sacrificando. ¿Le ves un futuro de influencia real a la CELAC? Creo que la CELAC está en peligro de extinción. Arturo, te agradezco enormemente esta conversación. Es Arturo McFields, ex embajador ante la OEA, y su análisis sobre el rol de la CELAC en la política regional. Víctor Andrés Ponce es un periodista, director del portal El Montonero en Perú, que se ha dedicado a estudiar a lo largo de su carrera los vaivenes de la política latinoamericana. Y precisamente eso, los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, son los que componen la CELAC. Víctor, muchas gracias por tomar esta conversación. No, gracias a usted por la invitación. Muy honrado de estar con ustedes. Necesitamos una voz experta para que nos explique cómo es que un organismo nacido en 2011, sin sede, sin secretaría general, sin resultados claros desde entonces, en casi 15 años, se mantiene vivo. Yo tengo una sospecha y que es gracias al relato, a cómo se presentan, a qué dicen de sí mismos. Ya tú nos dirás. Bueno, el relato de la CELAC nació principalmente como parte de este discurso antiimperialista. Sí. Los países de América Latina tenían que organizar un espacio diferente al imperio
que era el causante de todos los males y de todas las tragedias de Correcto. la región hispanoamericana. Digamos, ese es el principal relato con el que nace la CELAC. Y sobre esa base, de alguna manera, se emparenta con todos los relatos del siglo XX que han convertido a América Latina en una región estancada, congelada en el tiempo. Bueno, esos discursos que se basan fundamentalmente en el discurso del antiimperialismo, Correcto. en el discurso en contra del imperio, han sido los que se han fraguado en este gran relato. La CELAC como el espacio de los latinoamericanos en contra del imperio y de los Estados Unidos. Esto me lleva a un punto, y es que independientemente de la ideología que esto representa, es mucho bla bla, es decir, mucho ruido y pocas nueces, porque todo este relato ha sido el que sostuvo la organización durante el tiempo. Pero ¿cuáles han sido los resultados? No, ninguno. Los resultados han sido tragedia, han sido pobreza. La CELAC normalmente suele, en sus declaraciones pomposas, hablar de la defensa del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, de la pluralidad. Y entre sus integrantes están las tres dictaduras, digamos, más pétreas de la región: Cuba, Venezuela y Venezuela y Nicaragua. Nicaragua. Quiero llevarte a un punto que es el siguiente. Si no estoy equivocado, fue en 2021, se viralizó un discurso del presidente uruguayo, Lacalle Pou, en contra de Venezuela, diciendo que pues, su presencia allí pues, tenía bastante poco que ver con el espíritu democrático originario de la CELAC, o al menos en lo que en los papeles decía. Y sin embargo, en el tiempo ha sido precisamente Venezuela, Cuba y Nicaragua los países que, si me permite saber cómo será la expresión, beneficiados de su presencia en la CELAC. Y digo beneficiados porque los que sí asisten a las reuniones, ahora nos metemos ahí, las ausencias de la última reunión, hacen de cuenta que allí no hay represión, que allí no hay pobreza, que allí no hay miseria, que allí no hay ataques contra la libertad de expresión, que allí no hay presos políticos, que allí no hay tortura, que allí no hay debacle democrática. En fin, podríamos seguir con los adjetivos eternamente. ¿Cuáles son los acuerdos que permiten este hecho de hacer la vista gorda? No, la CELAC es, digamos, es una herramienta de los países del eje bolivariano, del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo. Y como tal es utilizada, es una herramienta, no es un espacio de integración, no es un espacio de convergencias económicas, sociales. Imagínate, ¿qué posibilidad podría haber en América Latina de un acuerdo comercial con países como Venezuela, con países como Cuba o incluso Bolivia, que está entrando a una crisis feroz en su modelo de sustitución de importaciones? Más allá de que la izquierda esté en el gobierno en Chile, el modelo económico no tiene nada que ver con la de esos países. Bueno, y de ahí podría desprenderse la primera interpretación sobre por qué la ausencia de Gabriel Boric en la cumbre de este año. Claro, igual en el caso de Perú, por ejemplo, el modelo económico no tiene absolutamente nada que ver. Es imposible crear una comunidad económica en América Latina con economías en las que el Estado ha aplastado a la sociedad y al sector privado. Lo que sí es la CELAC, no, lo que sí es la CELAC es un espacio de intersección, de convergencia de todos los proyectos antioccidentales del mundo. Por eso la CELAC, desde las anteriores reuniones, ha venido o pretende desarrollar un espacio privilegiado de diálogo con China, ¿no es cierto? Bueno, y ese es un punto en el que habría que recalar un poco.
Es ingenuo creer que los miembros de la CELAC no entienden las implicancias de la relación con China y lo que ellos dicen por un lado sobre la organización, lo necesario de oponerse a la supremacía estadounidense, la promoción de una moneda única, nunca va a pasar, díganle a Brasil o Argentina que se metan en una moneda única, eso no va a pasar. Y sin embargo, parecen obviar el espíritu imperialista de China. No, digamos, es parte de la estrategia de toma del poder del eje bolivariano. El eje bolivariano, los proyectos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, necesitan quebrar los estados de derecho, necesitan quebrar los sectores privados que finalmente controlan al Estado. ¿No? Entonces, ellos necesitan concentrar el poder político y concentrar el poder económico. De lo contrario, no llegan a organizar dictaduras de mediano y largo plazo, como sucede en Cuba, ahora en Venezuela y en Nicaragua. Bueno, en este camino, China les es absolutamente funcional, porque China no tiene un proyecto democrático en términos económicos. Lo que busca es controlar recursos, economías, en base a su visión de hegemonía mundial. ¿Cómo es que la población no se da cuenta de este discurso que convierte en víctimas a los victimarios? Otra vez, Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo es que la población, en su mayoría, no dice, ¿me están tomando el pelo? No, mira, yo creo que la respuesta de la gente de América Latina es más compleja, más variada, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en Chile las posibilidades de la izquierda se han reducido y eso es importante. Y de alguna manera mirar Venezuela y mirar Bolivia, en el caso de los peruanos, es un espejo en el cual no queremos reproducirnos. Nadie quiere reproducirse. La migración de los venezolanos... Mucho menos en el de Cuba, desde luego, ¿no? Por supuesto, ¿no? Digamos, la migración de los venezolanos en toda la región ha establecido una idea sobre qué es lo que los países no deben hacer. Por eso está, digamos, el gobierno de Milei, por eso está, digamos, acá en Perú detuvimos el golpe de Estado de Pedro Castillo, en Chile los chilenos rechazaron convenciones constituyentes. Entonces la cosa es más variada, más diversa. Creo que América Latina es un espacio en disputa. Por eso es importante la reacción que está representando el presidente Donald Trump en Estados Unidos y en el mundo en general, y particularmente en Occidente. Creo que con el tiempo vamos a ver sus efectos benéficos en Occidente. Creo que Europa va a tener que despertar, ¿no es cierto? Todos van a tener que despertar. Bueno, eso estará por verse, me parece. ¿Qué futuro le ves a la CELAC? Bueno, siempre va a seguir, mientras existan estos países del eje bolivariano, estos países siempre van a necesitar un mascarón de proa para tratar de debilitar a la OEA, que es todavía el organismo de la región, ¿no? Para tratar de desarrollar un discurso de integración antiimperialista sin Estados Unidos, ¿no? Lo cual es una locura, lo cual puede parecer funcional a una economía en expansión, a un imperialismo en expansión, como el caso de la China, ¿no? Pero en términos prácticos y en términos concretos, la CELAC suena cada vez menos en los países, ¿no? En mi país, por ejemplo, la CELAC casi ya no tiene eco. Bueno, será por eso que solo 11 de los 33 miembros acudieron a la cumbre de este año. Es Víctor Andrés Ponce desde el portal El Montonero en Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Me encantaría decirles que dejamos el tema, pero este tema da para mucho más, así es que promete segunda parte. Mientras tanto, vamos a dar una vuelta puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom, a ver qué está pasando por ahí con los highlights. Bien, esta semana el Adam Smith Center for Economic Freedom
presentó 3 novedades que marcan el pulso del debate económico en la región. Primero que nada, fue lanzado el Índice Tributario Integral, un estudio que compara los sistemas fiscales de 18 países latinoamericanos. El objetivo, evaluar qué tan competitivos y neutrales son esos países con más de 40 variables. Es un aporte clave para entender cómo los impuestos afectan no solo el ahorro, también la inversión y el crecimiento. Y desde luego es una herramienta que quizás nos sirva para comprender mejor cómo se mueven las inversiones en el continente en esta que es la era del nearshoring, y las empresas deciden moverse de un lugar al otro de acuerdo a la conveniencia que esto les representa. Además, se celebró una mesa redonda entre líderes empresariales de Estados Unidos y Guyana, donde se discutieron oportunidades de inversión. Y es clave entender esto porque Guyana es una de las economías emergentes más dinámicas del continente. Así es que estén atentos porque vale la pena mantener los ojos puestos ahí. Por otro lado, y para cerrar el semestre, el programa Senior Leadership Fellows concluyó con una ceremonia liderada por Laura Chinchilla, ex presidente de Costa Rica, y por Diana Alarcón, quien es la representante de México ante el Banco Mundial. Así se reafirmó el compromiso del centro con la formación de líderes al servicio de la libertad y en la educación económica, cosa que es tan importante en el crecimiento de las sociedades. Ahora sí, soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, te pido que nos acompañes también la próxima.